civil no matrimonial, que es como se le ha denominado, solamente se afectaría a terceros, ¿no? Tendría que ser constitucionalmente prohibida, pero el tema es que no afecta a terceros en la medida en que se realice entre dos personas libres, ¿no? Y acá hay algo que dice el Ministerio de Justicia que me parece bien importante. Dice lo siguiente: en consecuencia, dice, no cabe válidamente concluir que la decisión voluntaria de dos personas de celebrar una unión civil no matrimonial afecta derechos fundamentales de terceros, bajo el argumento de que un sector de la sociedad lo considere disconforme con cierto modelo de virtud, ¿no? Dice, para llegar a tal conclusión sería necesario acreditar que dicha unión impide a tales terceros desarrollar sus planes de vida o continuar construyendo sus propios patrones de excelencia humana, cuestión que con claridad no sucede. Bueno, yo lo interpreto que simplemente pues una persona que está casada no podría tener una unión civil. Esa es la única afectación de un tercero, pero digamos, ya llegar al otro nivel... Eso está contemplado en la propuesta, ¿no? Porque lo que se dice es, no, pero es que hay un sector de la sociedad que es un sector católico, digamos, conservador, ¿no? Porque yo soy creyente, pero no soy conservadora. Y como dijo el señor en la encuesta que han hecho ustedes en la calle, que me parece sumamente interesante, si las dos personas se aman, ¿por qué no? O sea, ¿por qué impedir el amor? Yo creo que acá se está generando todavía una confusión porque se está entendiendo como que esto permitiera el matrimonio. Y no es así. Claro, no es así. No es exactamente así, ¿no? Pero digamos, hay tres propuestas en estos momentos, ¿no? La propuesta del congresista Rosas, la propuesta de la congresista Chávez y la propuesta del congresista Bruce. Y bueno, hay diferencias de matiz, ¿no? Pero en todas, aún en la de Rosas, que él dice que solamente se contemplan los derechos patrimoniales, en esa misma, por ejemplo, uno de los impedimentos para una unión civil no matrimonial es que la persona tenga, por ejemplo, un conviviente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de relaciones de convivencia, ¿no? Entonces, si la persona tiene una unión de hecho, un conviviente, entonces no podría tener la unión civil no matrimonial. Entonces, si es así, estamos en el área que está vinculada con la persona, la familia y la protección prácticamente patrimonial, ¿no? Y eso es válido, ¿no? ¿Eso es válido para ustedes? Para nosotros sí, porque fíjate, lo que se protege aquí es el vínculo de relación entre dos personas que han podido unir no solamente sus patrimonios, sino también sus proyectos de vida, ¿ya? Sus proyectos de vida durante muchos años. Hay una historia que yo siempre la cuento, y es la siguiente, es la historia de una premio Nobel de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, una premio Nobel, una escritora francesa, que cuando murió, toda su herencia que había ganado, digamos, de su venta de libros, pasó a un sobrino que nunca había conocido. Y su pareja de toda la vida, ella había sido lesbiana, su pareja de 40 años, se quedó en la calle. Y al final lo único que pidió esta mujer fue ser enterrada en la tumba del costado de Marguerite Yourcenar, que eso fue lo que sí hicieron. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo puede ser posible que en ese momento en Francia no se había, digamos, planteado un marco jurídico para proteger a ese tipo de personas, ¿no? O sea, una persona que pasa 40 años de su vida acompañando a otra persona, enamorada de esa persona, en una unión de pareja con esa otra persona, y que se queda totalmente desprotegida cuando la otra persona muere. Bueno, entonces esto lo que está permitiendo es crear una figura legal que reconozca determinados derechos. ¿Cuáles son esos derechos que se propone por parte del Ministerio de Justicia que serían reconocidos? Son varios derechos, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, bueno, uno de los derechos es el reconocimiento de la ayuda mutua, que es bien importante, el reconocimiento de tomar decisiones por la otra persona. Por ejemplo, si dos personas en una unión civil no matrimonial, una de ellas tiene un accidente y se tiene que tomar decisiones y esa persona está, digamos, no tiene la capacidad, está en coma, por ejemplo, la otra pareja, o sea, la pareja de ahí, de la unión civil no matrimonial, podría tomar decisiones, ¿no? Eso es sumamente importante. Después, bueno, también se permiten visitas íntimas en las cárceles, también se permite toda una serie de derechos que están vinculados con, digamos, ciertos derechos de protección de dos personas. Lo que no se permite es la adopción. No se permite la adopción. No, bueno, no está contemplado. No está contemplado en esta propuesta, no. aunque
hay ideas que, bueno, hay también voces que dicen, bueno, si ya este paso se ha dado, lo que tendría que dar a continuación es que se pueda permitir también el matrimonio y las posibilidades de adopción. Bueno, eso es algo que se tendría que debatir más adelante, digamos, ¿no? Pero el debate concreto en relación con estos 3 proyectos de ley está vinculado con ese tema específico de protección, no solamente patrimonial, sino protección también de la vida, cuidado de la otra persona. Por ejemplo, algo que es bien importante es el seguro social. Si con una unión civil no matrimonial se va a poder proteger, una persona que está asegurado va a poder proteger a la otra persona, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y además hay otra cosa que está explícito en la ley, y es lo siguiente, es que se trata de una unión civil no matrimonial entre 2 personas del mismo sexo. Ese es un punto, digamos, fundamental, ¿no? Ahora, bueno, los que se resisten, los que están en contra un poco de esta propuesta, ven esto como la posibilidad de poner en riesgo la concepción que se tiene de familia, porque a final de cuentas el propósito de que 2 personas se unan es a final de cuentas de constituir una familia y, ¿no?, tener hijos, y integrarse como núcleo de la sociedad, aportar como tal a la sociedad. Esto genera ciertas suspicacias, no sé si suspicacias, pero ahí es donde se empieza a dar el debate. Bueno, rechazo de parte de todo un sector, digamos, muy conservador, católico y evangélico, ¿no? Pero no necesariamente está relacionado con creencias religiosas, ¿no? O sea, bueno, no, también está relacionado con algo que es profundamente terrible en nuestro país, ¿no? Que es el machismo. O sea, eso es cierto. Incluso la discriminación también. Por supuesto, hay muchas manifestaciones que no necesariamente es una creencia doctrinaria, religiosa, ¿no? No necesariamente, pero sí está vinculado con ciertos valores, digamos, que plantean que una familia se da solamente entre 2 personas heterosexuales. Cuando una familia en nuestro país, hay una gran cantidad de familias que son monoparentales. ¿Eso qué quiere decir? Que son familias que es o la madre, generalmente la madre, la que lleva la familia. Y eso no significa que esa familia sea una familia que no haya podido ser una familia virtuosa y feliz, ¿no? Entonces, estamos hablando de, digamos, propuestas de familia muy variadas y heterogéneas. Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de familia, de inmediato nos proyectamos es que, claro, la familia tiene que tener hijos. Bueno, pero una pareja del mismo sexo también puede tener hijos. Ahora hay todo un sistema de tecnología asistida que podrían tener hijos. De hecho, yo conozco muchas personas en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, que tienen hijos, ¿no? O sea, que son ¿Y la sociedad peruana está preparada todavía para aceptar ese tipo de posibilidades? Que se vayan preparando, ¿no? Eso sería algo importante, ¿no? Ese es entonces el camino, o sea, hacia dónde va este primer paso. Bueno, eso es lo que ha sucedido en sociedades como en España y en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos no en todos los estados, pero sí en algunos estados, en Nueva York, en Massachusetts, que fue el primer lugar donde se aprobó la unión civil, y no se aprobó hace mucho tiempo. Yo me acuerdo perfectamente que en Massachusetts, que fue el primer estado donde se aprobó la unión civil, fue en el año 2002, 2003, ¿no? Ha sido hace poco, ¿no? Entonces sí, yo creo que vamos avanzando en ese ámbito de los derechos, pero hay que reconocer algo que es bien importante, ¿no? Digamos, las parejas homosexuales deberían de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, porque son ciudadanos, son personas ciudadanas exactamente iguales que las parejas heterosexuales. No, son derechos de las personas. O sea, claro, y siempre generalmente cuando se plantean este tipo de temas, lo que se dice es, bueno, pero usted está hablando porque usted tiene una posición, porque usted es parte de... No, yo, o sea, tengo una hija, yo soy heterosexual y yo estoy totalmente a favor incluso del matrimonio homosexual. Ahora, como lo comentabas hace instantes, en una sociedad que todavía es machista, donde la violencia es notoria, el abuso del más fuerte contra el más débil es notoria, la discriminación ahora es pan de cada día. Claro, bueno, exactamente este tema de discriminación, yo siempre conversando con los compañeros del movimiento homosexual de Lima, de Runa, de otras instituciones, siempre les comento, ¿no? O sea, en verdad el tema del matrimonio civil es un tema importante y fundamental, pero yo que trabajo en temas de violaciones de derechos humanos, o sea, nosotros vemos en la coordinadora violaciones de derechos humanos por discriminación, por orientación sexual, todos los días, todos los días. No sabes la cantidad de personas que mueren simplemente por el hecho de que alguien
pueda sentirse molesto porque el otro es trans o porque la otra persona es lesbiana o porque la otra persona es gay. O sea, y eso a mí me parece increíble y eso es algo que se tiene que trabajar a partir de la educación y a partir de la cultura y de la escuela. No en el sentido de tolerancia, sino en el sentido de estar convencido que es el derecho de la otra persona. De aprobarse este proyecto de ley de unión civil no matrimonial, ¿podría generar una mayor polarización, agudizar más esta discriminación que existe, este machismo, que obviamente va a tener repercusiones sobre esto? En un primer momento sí, pero después ya no. En un primer momento sí, pero después ya no, porque después ya se va a ver, digamos, que es totalmente plausible y entendible y comprensible que pueda existir una familia que sea, digamos, de dos parejas del mismo sexo. Ahora, y que tengan hijos inclusive. Y eso no implica que el hijo pueda tener una orientación heterosexual, obviamente. ¿Homosexual? No, o heterosexual. O sea, no, es que digamos, uno de los argumentos es, ay, pero si son dos mujeres que tienen una hija, entonces la hija va a ser lesbiana también. No es así. Claro, está ya totalmente probado, una serie de análisis de investigaciones en diferentes universidades, pero que también, no es así. Pero también dicen, bueno, los hijos son el producto de lo que ven en la familia, de lo que ven en casa. Sí, pues por eso tenemos, y entonces, Dios mío, tantas personas, ¿hasta qué punto? Sicarios en Trujillo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, o sea, la violencia yo prefiero ver, va a tener pero no justifica, son cosas distintas, ¿no? Pero no necesariamente, no necesariamente, porque cuando yo planteo un argumento así, después me salen con otro argumento. Y yo creo, o sea, y eso sí es bien importante, que nosotros tenemos que entender que el Estado peruano es un Estado laico. Yo soy creyente, pero yo estoy convencida de que el Estado es laico. ¿Y sabes quién me enseñó eso de que el Estado es laico? Un cura francés que se llamaba Vicente Santuc, que me explicó específicamente por qué desde la Revolución Francesa se había podido conseguir que el Estado sea laico para separar este poder absoluto del rey. Entonces, haber conseguido que el Estado sea laico en la humanidad, que todavía, bueno, hay una gran cantidad de países árabes que no lo son, es un gran avance. Y eso es lo que nosotros tenemos que preservar. Eso significa que el Estado tiene que respaldarnos a nosotros como ciudadanos. Nosotros tenemos una propuesta, digamos, X, Y, Z, es nuestra propuesta como ciudadanos, pero no tenemos por qué imponérsela a los demás. Ahora, quienes no pueden tomar una decisión son los hijos, y eso es otro de los temas que se dice, ¿no? Bueno, está bien, si se quieren unir, se unen, pero si van a adoptar hijos, en algún momento van a querer constituir una familia y van a tener hijos, estos hijos están expuestos no por decisión propia, sino porque las condiciones así se están dando, no eligieron y sin embargo tendrían una mayor probabilidad de tener una forma de vida distinta de lo que la sociedad la acepta, los hace vulnerables. Eso es parte de las críticas. Sí, pero